Muy bien, entonces ya la doctora Yasmín nos ha dado algunas indicaciones de cómo hacer un diagnóstico y tratamiento relacionado al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Vamos a recordar algunos conceptos y luego intervenir en los cuidados de enfermería. El síndrome de Guillain-Barré principalmente afecta la musculatura respiratoria y que cursa con pérdida de reflejos osteotendinosos y con signos sensitivos leves o ausentes. Entonces perdemos la sensibilidad y también los reflejos de movilización, ¿no? Y sobre todo la parte de respiratoria. Son los, podría ser signos y síntomas más relevantes. La etiología, como ya la doctora también lo iba explicando, sobre todo relacionada al Campylobacter jejuni, pero también tenemos otros tipos de virus, como la influenza A, la varicela, hepatitis A, B, puede ser relacionada al VIH, al micoplasma. Y la fisiopatología es que ingresa por nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestro sistema de defensa, ¿no? A través de la destrucción de la vaina de mielina y los axones, ¿no? Que es parte de nuestro también, nuestros neuronas, ¿no? Imposibilidad de enviar señales de forma eficaz al cerebro, es lo que va a hacer sobre todo esto, ¿no? Al destruir nuestras bailas de mielina, lo que hace pues ya interrumpir esa señal que se debe dar de manera natural o espontánea en nuestro cerebro. Luego los músculos pierden capacidad de respuesta a las órdenes del cerebro. Y el cerebro recibe menos señales sensoriales, ¿no? Incapacidad de sentir textura, calor, dolor, y el cerebro puede recibir señales también inapropiadas. Por ejemplo, cosquillo en la piel, ¿no? Y sensaciones dolorosas. Entonces, esas sensaciones dolorosas hace que también pues el paciente esté incómodo, ¿no? Entonces, según sus fibras comprometidas, en la parte motora vamos a tener debilidad, calambres dolorosos, fasciculaciones, hipotonía, pérdida de la marcha, y según también la parte sensitiva, vamos a tener vibración, ¿no? De repente el tacto fino ya no lo vamos a sentir, el sentido de posición, y el otro, en la parte sensitiva de amielínicas, el dolor y la temperatura, ¿no? Que no, vamos a tener poca sensibilidad. Según también la parte autonómica, alteraciones de la presión arterial, la diaforesis, que es la sudoración excesiva, ¿no? La incontinencia, el estreñimiento y la diarrea. Entonces, al no tener control de nuestra parte sensorial, obviamente tenemos también control, ya no control de nuestros esfínteres, ¿no? Y de las vías urinarias. Entonces, esa parte autónoma lo va perdiendo el paciente y es ahí donde también uno va evaluando como enfermero, ¿no? Entonces, puede ser hereditaria en menor porcentaje o adquirida, como ya también lo han mencionado, causadas por traumas de agentes externos, enfermedades sistémicas y en su mayoría por infecciones o trastornos autoinmunes, ¿no? Entonces, según su evolución, puede ser aguda, subaguda y crónica. Entonces, ¿qué vamos a consultar? Todos los antecedentes, ¿no? Como nos han referido también la parte médica. Entonces, la clasificación, dependiendo cuál es la parte dañada, ¿no? La parte axonal, desmielinizante o ambas, ¿no? Mixta. ¿Qué rasgos clínicos? Lo principal es ¿no? El 50% alcanza la máxima debilidad en 2 semanas y el 80% en 3 y el 90% en 4 semanas, ¿no? Por eso siempre preguntar desde cuándo inició, qué antecedentes tuvo, qué enfermedades, para saber en qué progresión está, ¿no? Y cuál es su posible progreso también del paciente, ¿no? En qué momento está llegando de la enfermedad. La afectación relativamente simétrica, puede haber algunas diferencias entre ambos lados, ¿no? Otros síntomas que también son muy resaltantes son la afectación de los nervios craneales. La recuperación comienza tras 2 o 4 semanas, de la mayoría se recupera en meses, ¿no? Es un tratamiento todavía a largo plazo, no es inmediato.
Puede producir taquicardia, ¿no? Aumento de la presión cardíaca, la hipotensión, la hipertensión arterial, signos vasomotores y ausencia de fiebre al inicio, ¿no? Al comienzo. Otros rasgos variantes, fiebres también puede haber, puede iniciar con fiebre, puede haber pérdida sensorial severa con dolor, y en los niños el dolor es un síntoma común, ¿no? El 47% de los niños siempre su máximo síntoma o signo va a ser el dolor. Entonces, puede haber progresión más allá de las 4 semanas también. Cese la programación sin recuperación o con secuelas permanentes importantes, ¿no? Cuanto más tarde llegue, más tardía el diagnóstico, también la recuperación puede ser muy tardía, ¿no? Es ahí donde se debe intervenir lo más antes posible, ¿no? La afectación de esfínteres generalmente no se afectan, pero puede haber una paresia vesical transitoria. ¿Cuáles son esos síntomas de emergencia? Porque el paciente sí o sí se va a la emergencia, justamente es cuando ya tiene dificultad para deglutir, ¿no? De un momento a otro ya no puede pasar la comida, no controla la saliva, empieza a babear, dificultad respiratoria, le falta la respiración, la ausencia temporal de la respiración, por momentos también hay como un paro respiratorio, ¿no? La incapacidad para respirar, pues sus pulmones ya no se van a expandir. Recuerden que también estamos rodeados de nuestros músculos alrededor de los pulmones y obviamente no tenemos esa capacidad ya no al 100%, ¿no? Y no puede respirar profundamente y obviamente por falta de oxígeno, obviamente vamos a tener desmayos, ¿no? Y ahí es donde recién el paciente va a acudir inmediatamente a la emergencia. ¿Cuáles son esas fases de la enfermedad? Entonces, apenas hay una primera fase de extensión de las parálisis, entre 6 a 10 días es una fase rápida, ¿no? Y puede durar entre 2 a 3 semanas, que es la parestesia, la sensación anormal de los sentidos, parálisis en una pérdida o disminución de la motricidad, ¿no? Que es lo más resaltante. En los 10 días al mes hay cuadriplegia flácida, simétrica, puede presentarse lesión radicular, pares craneales y trastornos de la deglución. Esos son los síntomas que ya la doctora lo ha explicado. La parálisis respiratoria se da entre el 2 y el 30%, cuanto mayor es la edad, ¿no? La afectación de nervios intercostales y las raíces cervicales. La afectación de la sensibilidad, la posición, la vibración, el dolor y el tacto. Problemas cardiovasculares, puede haber taquicardia sinusal, bradicardia paroxística, hipertensión arterial, hipotensión también ortostática y obviamente un paro cardíaco, ¿no? Y que puede obviamente el paciente llevar a una dependencia de un ventilador mecánico. Puede presentarse rubor facial paroxístico, hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, la cialorrea, que es pues eliminación de saliva en exceso, e hipersecreción bronquial, ¿no? Hipertermia de extremidades húmedas y edematizadas. Anemia, hiponatremia, que también ya esos términos están relacionados a la glucosa y al potasio, ¿no? Fase de recuperación puede ser entre 1 o 2 meses. Entonces, la recuperación es tardía o a largo plazo, no es de inmediato. Las complicaciones, la dificultad respiratoria, que es más conocido o más notorio, las contracturas de las articulaciones u deformidades. La trombosis venosa profunda, puede haber el aumento del riesgo de infecciones, presión arterial baja e inestable, pérdida permanente del movimiento en un área o la neumonía. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar en estos tipos de pacientes? También recuerden que una vez que daña nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, pues acá el paciente está susceptible a contraer otras enfermedades nosocomiales o del hospital, ¿no? Entonces está a riesgo de tener pues una neumonía, ¿no?, intrahospitalaria u otro tipo de infecciones, y más la inmovilización, se pueden salir lesiones por presión, escaras, y entre otras, ¿no? Entre otros tipos de infecciones que estamos en riesgo en un hospital. Entonces, eso hace que tengamos mucho mayor cuidado a un paciente pues que está con este diagnóstico, ¿no? La broncoaspiración de alimentos o líquidos. ¿Puede aspirarse el paciente? Sí, porque no tiene esa capacidad de deglutir. Entonces, ante cualquier descuido,
o del paciente también de repente no hacer caso a las indicaciones, aspirarse, ¿no? Entonces esos pacientes inmediatamente ingresan a otro tipo de alimentación y obviamente depende del cuidado del personal de enfermería y el técnico. No puede ser, ya no puede hacer sus cosas por más que desee hacerlos por sí misma, ¿no? Todo bajo supervisión, porque basta un mal movimiento o basta que, por ejemplo, tome líquido, se puede aspirar, ¿no? Ya no está en sus 100% de capacidades. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes. Entonces, los datos es que el paciente generalmente ingresan por emergencia cuando ya tienen estas complicaciones, ¿no? Las cuales no es que hayan iniciado recién la enfermedad, posiblemente ya tengan varias semanas y es más probable que vaya a una unidad de cuidados intensivos o de cuidados intermedios o a trauma shock para iniciar. Y bien difícil o rara que vaya pues a una hospitalización, ¿no? Generalmente no es tratado en área hospitalaria, sino más en área de cuidados intensivos por el mismo monitoreo constante que necesita el paciente, ¿no? La única forma de monitorearles a través de todos los análisis, exámenes de sangre, de laboratorio, todos los exámenes de ayuda diagnóstica necesarios para descartar también otras enfermedades, ¿no? Entonces, hace que el paciente sea de mucho cuidado al haber descartado otras enfermedades y al quedarse con este diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento, obviamente, exclusivo que debe tener el paciente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un bebé va a tener disminución del tono y fuerza muscular, ¿no? En el caso de lactantes, cómo se dan cuenta que un niño ha perdido la fuerza muscular, ¿no? Entonces, a ustedes, al tocarlo, levantarle, pues obviamente no va a haber el control de la cabeza y cuello, ¿no? Entonces, es una forma de ver si tiene o no, porque no podríamos darnos cuenta en un bebé, ¿no? De si es que tiene fuerza muscular o no. ¿Qué más le van a hacer? La maniobra al borde de la cama o tocarle la planta de los pies para ver si abduce, o sea, si dobla, ¿no? Si dobla los piecitos, y quiere decir que todavía está contrayendo el músculo. Entonces, es una forma también de ver si el niño está todavía o el bebé está con fuerza muscular, ¿no? Porque tampoco podríamos darnos cuenta. Otro tipo de maniobra, la maniobra de tracción, ¿no? Entonces, ustedes levantan a la mano al bebé que está echado y el bebé tiene que automáticamente levantar su cabeza de forma voluntaria. Lo anormal es que la cabeza quede colgada hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es algo anormal. Entonces, eso es algo que también es un signo, síntoma que tiene debilidad muscular, ¿no? O no tiene control de sus músculos. Otros tipos de exámenes neurológicos, cuando ustedes pues tocan la rodilla del bebé, ¿no? Debe levantarse de manera automática el piecito del bebé, ¿no? Entonces esa es otra forma de ver su reflejo. Recuerden que va a haber lugares en que no va a haber médico, van a estar solo enfermeros, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes están en sus serums, en lugares muy alejados? No van a esperar que el médico les asista. Quizás muchas horas después todavía van a tener contacto con un médico, ¿no? Entonces ustedes también pueden hacer este tipo de control de reflejo. Entonces la motilidad se evalúa de esta manera, ¿no? Golpeando la parte de la rodilla del niño o en este caso del lactante, inmediatamente tiene que haber una reacción, ¿no? Y levantar el piecito. Entonces ustedes también pueden hacerlo con adultos también y de esa forma van a ver si hay o no respuesta a los reflejos, ¿no? Sí o sí obligado tiene que haber, ¿no? Si es que hay pobre motilidad espontánea, si hay una cuadriparesia, quiere decir que no mueve miembros superiores, miembros inferiores, la hipotonía, que es pues obviamente la pérdida de la movilización o tienes todo el cuerpo flácido, ¿no? Y las asimetrías, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiene pues de repente el labio derecho más colgado, igual los ojos del rostro uno más abajo, más arriba, ¿no? Hay una asimetría. Eso también es algo neurológico, ¿no? Un reflejo neurológico. Obviamente ustedes desde que ven a un paciente no van a decir que es Guillain-Barré, pero sí es una sospecha, por lo tanto les va a hacer que ustedes inmediatamente lo refieran. No se pueden quedar con pacientes de ninguna edad, ¿no? Ni niños, ni lactantes, ni adultos, ¿no? Cuando tienen estos signos o síntomas, ustedes inmediatamente tienen que derivarlo.
porque es algo neurológico que difícilmente lo van a poder evaluar en un lugar alejado, ¿no? Entonces eso es una acción inmediata que se tiene que hacer como personal de salud, te estamos hablando, ¿no? Y muchas veces también en establecimientos muy alejados ni siquiera hay enfermero, ¿no? Sino tiene que ser el técnico que ya tiene experiencia incluso en este tipo de examen y lo tiene que realizar, ¿no? Entonces eso son algo que corresponde también a evaluaciones del examen físico del cuidado de enfermería y también obviamente el personal de apoyo que es el técnico, ¿no? Entonces, en el tratamiento de soporte puede haber soporte nutricional intensivo, ¿no? Analgesia y ventilación mecánica, ya son para pacientes hospitalizados, ¿no? Obviamente que han venido con todas las complicaciones que previamente les hemos dado, les hemos indicado, ¿no? Entonces, sí o sí, es un paciente que va a depender del cuidado de un personal de salud o del cuidado de enfermería y en este caso el técnico también, ¿no? Estar constantemente observándolo y ver que se cumplan estos 3 tratamientos, ¿no? Entonces, si el paciente está ya con ventilación mecánica o depende, puede incurrir también ya en hipercalemia, o sea, disminución o el aumento del potasio, ¿no? Asociada, obviamente, al aumento de su cisilcolina, ¿no? Que es prácticamente una complicación del síndrome, ¿no? Se puede exagerar la respuesta hipotensora inducida también por drogas, ¿no? Ya que el paciente va a estar expuesto a muchos tratamientos antibióticos, entre otros medicamentos, y obviamente puede hacer que pierda o baje la presión arterial del paciente y hemodinámicamente se vuelve inestable. Entonces está en total control de los tratamientos que se les dan, ¿no? Y del monitoreo también. Se puede presentar bradiarritmias, ya sea bradicardia, no taquicardia, durante la manipulación de las vías aéreas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al paciente que está entubado, ver que esté colocado bien el tubo, que esté bien sujeto, y sobre todo pues que tenga buen reflejo, ¿no? Que no hay obstrucciones, porque el paciente no nos va a comunicar porque depende completamente de una máquina y del personal. En cuanto a la analgesia, aparece en el 50% de los casos el dolor, ¿no? Casi en su mayoría va a causar dolor. Y administrar, obviamente, los medicamentos que cuando está, pues, obviamente, en ventilación mecánica o con un tratamiento endovenoso, también la indicación del paracetamol ya viene a ser endovenoso, ¿no? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que son analgésicos, y algunos narcóticos también para estabilizar al paciente, ¿no? Hemodinámicamente, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, y lo mantienes con medicamentos, ¿no? Y otras opciones puede recibir la carbamazepina y el ácido valproico. El soporte nutricional, la alimentación enteral, que sí o sí el paciente como no puede deglutir, tiene que estar con entre 40 y 45 kilocalorías por kilogramo, ¿no? De calorías no proteicas. Entonces la administración va a ser vía enteral, ¿no? Y previa evaluación del nutricionista, obviamente, dependiendo del peso, la talla del paciente, ¿no? El tratamiento específico también puede ser corticoides, la inmunoglobulina endovenosa y la plasmafaresis, ¿no? La plasmafaresis se recomienda para los que no pueden caminar sin apoyo. Para el aumento de la eficacia se inicia antes de las 2 semanas, ¿no? El comienzo de los síntomas. Y la dosis recomendada es de 5 intercambios, ¿no? Entre 40 y 50 mililitros por kilogramo. Entonces, lo ideal que esta plasmaféresis se realice apenas se realice el diagnóstico, ¿no? Cuanto más temprano sea el diagnóstico, el primer tratamiento sea la plasmaféresis, mayor probabilidad de recuperación va a tener el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Que el paciente obviamente tenga un diagnóstico temprano y no sea muy tardío y tenga complicaciones muy fuertes, ¿no? Las complicaciones de plasmaferesis puede ser hipotensión arterial. Recuerden que están pasando, es también, ¿no? Al momento de transfundir el plasma, tienen que verse que no baje la presión, tiene que ver que no haya reacciones o síntomas de alergias, puede haber hematomas en el sitio de la punción, puede haber neumotórax, ¿no? Puede haber sepsis relacionada con el catéter. Una complicación, obviamente, es como cualquier
tipo endovenoso o cuando recibe una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces siempre el paciente hay que estar observando. No se puede administrar ni muy rápido ni muy lento tampoco. Hay que ver la temperatura adecuada, en la vía adecuada, etcétera, ¿no? Entonces sí, el monitoreo antes, durante el tratamiento y después, ¿no? Y también ver las funciones vitales, cómo inicia, cómo está durante el pase o la plasmaféresis y después también cuando termina. Y obviamente ver que las vías sean adecuadas, ¿no? No podemos tomar el riesgo de poner un paciente con una vía muy pequeña y pasar esto, ¿no? Generalmente, pues obviamente los pacientes tienen catéteres venosos centrales, ¿no? Sin embargo, también hay que tener cuidado con los catéteres. La inmunoglobulina endovenosa generalmente le indican 5 infusiones diarias, ¿no? De 0,0 gramos por kilogramo, es según indicación médica. Administración o administrar las primeras 2 semanas desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Es lo ideal o lo que se quisiera, ¿no? Puede aparecer complicaciones también en una inmunoglobulina. ¿Qué cosa? Anafilaxis, una reacción alérgica a la inmunoglobulina. Entonces, ¿cómo voy a saber? Observando al paciente, ¿no? Apenas está pasando, ver si hay alguna reacción, visibilizar la piel, las vías respiratorias, su saturación, su frecuencia cardíaca. Entonces, si es que hay algún signo, síntoma de alergia, ¿no? Puede ser una infección respiratoria, una ira, una meningitis séptica o aséptica. Es una complicación, ya se podría decir extrema, ¿no? Poco probable, pero puede haber, así que siempre hay que estar en observación. Recuerden que es un cuerpo extraño igual, no es algo que nuestro cuerpo lo reciba, se podría decir fácilmente, ¿no? Siempre es con observación. Los corticoides, 500 miligramos por día durante 5 días, ¿no? No deben ser usados tampoco en forma rutinaria, según indicación médica, y obviamente antecedentes del paciente, si no, tampoco no los van a indicar. Las intervenciones más conocidas en la enfermería es la fisioterapia pulmonar. Cuando el paciente obviamente depende del ventilador, tenemos que movilizar al paciente, como todo paciente en ventilación mecánica, cada 2 horas, ponerles las cremas, ¿no? Hacerles un masaje de fisioterapia, los masajes pulmonares, la aspiración de secreciones una vez que se moviliza al paciente, ¿no? Hacer la palmoterapia, etcétera, para poder eliminar esas secreciones que el paciente tuviese por la ventilación, ¿no? Y tratar de que el paciente esté con buena saturación y sin secreciones, ¿no? Recuerden que depende de la máquina, depende de nosotros, no lo va a poder absorber, ¿no? Vamos a tener que sacar las secreciones a cada instante, ¿no? Es más probable que produzcan alta cigarrolea o saliva, ¿no? Y harta secreción por la misma posición o la postración. Cuidados a la traqueostomía, si tuviera el paciente traqueostomía, también hay que cuidar, limpiar la traqueostomía en horario tanto de día, de noche, ¿no? La alimentación, como ya les dije, la alimentación generalmente exactamente porque no va a poder deglutir, ¿no? Lo mínimo que va a ser a través de una sonda, pero es más probable que sea a través de la vía directa, la vía enteral, ¿no? La movilización del paciente sí o sí, como cualquier otro paciente postrado, cada 2 horas mínimo, y si es necesario a más, ¿no? La administración de medicamentos según indicación médica y el vendaje de los miembros, ¿no? Los planes de cuidados de enfermería, los diagnósticos más conocidos son, por ejemplo, el riesgo de síndrome de desuso, ¿no? A consecuencia de la inmovilidad fisiológica. Puede tener úlceras por presión, trombosis venosa, pérdida del tono muscular, movimiento articular, ¿no? Entonces puede el tono muscular también disminuirse, por lo tanto hay que tratar de inmovilizar al paciente, ¿no? Los factores relacionados están relacionados a la parálisis, a la inmovilización prescrita, ¿no? Y obviamente al uso también del ventilador. Prevenciones más frecuentes, los cambios de posición, colocar sobre un colchón, cama terapéutica adecuada, animar al paciente a participar en los cambios de posición, si procede, y fomentar la realización de ejercicios activos o pasivos, ¿no? Con un margen de movimiento si resulta apropiado.
Entonces, una vez que el paciente ha salido de ventilación, también voy a seguir en estos tipos de intervenciones. No es que el paciente sale de ventilación y sale despierto, ¿no? Recuerden que es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Entonces pasará de un cuidado intensivo a un intermedio sí, por las secuelas a un área hospitalaria, ¿no? Donde también tiene que mantenerse las intervenciones, ¿no? Fomentar la realización de ejercicios activos o pasivos con margen de movimientos y enseñar al paciente a adoptar una buena postura, a utilizar una buena mecánica corporal mientras le realiza cualquier actividad. Prácticamente está recuperando o va a recuperar su vida anterior, ¿no? Su vida cotidiana, a veces mucho más difícil, ¿no? Alguien que ha perdido la movilidad y que ha sido totalmente dependiente a volver a recuperar es una intervención muy difícil, ¿no? Tanto física, fisiológicamente, como también psicológicamente para el paciente. Mantener la posición y la integridad también de la tracción, ¿no? Evitar colocar al paciente en una posición que le aumente el dolor. Otros diagnósticos que pueden o es más probable que tengan es el patrón respiratorio ineficaz relacionados a la disnea o a la dificultad para respirar y sobre todo por el deterioro musculoesquelético, ¿no? Entonces hemos dicho que va perdiendo la capacidad de movilización, por lo tanto también la capacidad de respirar, ¿no? Entonces el estado respiratorio puede causar una frecuencia respiratoria en la cual no va a mantenerse un ritmo respiratorio inadecuado, debemos controlar la saturación de oxígeno, verificar que no haya obviamente cianosis, ¿no? Entonces todos esos son indicadores que tenemos que tener en cuenta de tener dentro de los valores normales. Intervenciones, la monitorización respiratoria, vigilar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y esfuerzo de la respiración, anotar el volumen o el movimiento torácico, mirando la simetría, ¿no? Hay que ver cuando inspira, expira, si es igual, ¿no? Si es que tiene la misma movilización, cuando obviamente va destetando el ventilador, ¿no? La utilización de músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares, ¿no? Que ayudan a la respiración. Vigilar la secreción respiratoria del paciente, observar si hay disnea, dificultad para respirar, sucesos que le mejoran y empeoran, ¿no? Constantemente el paciente va a estar en oxigenoterapia, poco a poco va a ir dejando de repente la ventilación, luego pasar a una máscara reservorio, quizás después a una cánula. Entonces la oxigenoterapia es algo que va a recibir constantemente durante la hospitalización hasta recuperar completamente su independencia, ¿no? Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales si procede, más aún si el paciente está con procedimientos invasivos o con ventilación, ¿no? Mantener vías aéreas permeables, vigilar el flujo de litro de oxígeno, a cuántos litros está, en constante evaluación en todos los turnos, en qué flujo está alto o bajo, en qué tipo de máscara reservorio, en qué tipo de oxígeno, para poder manejar al paciente y ayudarle también a su independencia y poco a poco ir bajando el volumen de oxígeno si es que lo requiere, ¿no? Y si no fuese así, entonces hay que ir viendo que puede haber una complicación, ¿no? Entonces, vigilar el flujo es importante para ver el avance de la recuperación del paciente, controlar la eficacia de la oxigenoterapia. Entonces, eso sería todo.